¿Cómo están? ¿Cómo ha estado el día? ¿Movido? ¿Están todos Bien, por ahí? gracias, día movido. Como viernes, como viernes. Así es. Súper. Cuéntenme, ¿pudieron ver las cápsulas de esta semana? Sí, Ya. Esta semana, bueno, las cápsulas eran un poquito más pequeñas que era principalmente diferenciar, ¿cierto? Lo que eran los indicadores financieros de los no financieros, donde principalmente trabajamos con indicadores no financieros, en particular, sobre todo en organizaciones sin fines de lucro, como lo es el hospital, ¿ya? Ahí habían algunos ejemplos, ¿cierto? Muchos ratios de liquidez, endeudamiento, porcentaje, ¿cierto? De disminución de costos, de cumplimiento presupuestario, ¿cierto? Sobre todo la parte más financiera. Y en lo no financiero existe algo interesante, sobre todo en el marco en el sector público, ya que utilizan el marco de la CEPAL, creado por Marianela Armijo. Este marco que utiliza también la IPRES en solicitud a los formularios H, estos formularios de PMG, indica que tienen que generarse indicadores del tipo de eficiencia, eficacia, calidad, economía, y también del tipo de resultado intermedio, resultado final, ¿cierto? De producto o proceso. Bien, y eso es lo que hoy día vamos a ver, porque este tipo de indicadores tiene la versatilidad que se puede adaptar a las diferencias de naturaleza que hay en los distintos rubros que es cada uno de los servicios públicos, ¿no? Que cada uno tiene sus propias naturalezas según sus funciones. Entonces acá podemos captar cierto tipo de indicadores que sí nos pudieran servir y ayudar para generar una propuesta de indicadores al mapa estratégico de, el hospital, ¿ya? Entonces acá les explico un poquito sobre este tipo de indicadores. Sí, 36. ¿Sí? Hay un paciente que tiene para ¿Algo? marcapaso. Sí. Ya, hoy día es Ah, se le había activado el micrófono y lo silencié. Súper. Bien, entonces, el tipo de indicadores en el sector público sigue esta lógica de la CEPAL que hago por Marianela Armijo, que proponen dos dimensiones. ¿Ya? Tenemos la dimensión de desempeño, que mide que si es el indicador es ¿qué tipo de desempeño está midiendo? Eficacia, eficiencia, economía o calidad. Ya vamos a ver de qué se trata cada uno. Y también de qué ámbito control es. Ya si está midiendo el proceso para llevar a cabo el servicio, el producto final, si el servicio fue entregado, de qué forma, o el resultado. Y el resultado es algo que el servicio o este tipo de marco indica como algo a largo plazo, ¿no? Si se logró modificar el comportamiento del beneficiario, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros podemos detectar un poquito más a largo plazo, ¿ya? Y su medición en general, los formularios H se puede desagregar por tipo de sexo o por región también, ¿ya? Porque en general esto es como un servicio, ven el servicio en tipo completo, ¿ya? Buenos días, en el chat indican buenos días, bien. Aquí tengo la camarita que la tengo que andar moviendo. Bueno, ¿cuál es el tipo de indicador? El de procesos, entonces, está relacionado con las actividades que se van realizando, la ejecución, ¿ya? Forma en que el trabajo, propiamente tal, es realizado para poder brindar ese servicio o producto, ¿ya? Por lo tanto, están todas las actividades como procedimientos de compra, los procesos tecnológicos, la parte de administración financiera o el proceso de creación, ¿cierto? De generación de una consulta, ¿cierto? Y ahí usted lo puede extrapolar, ¿cierto?, la naturaleza de su hospital. Lo que es producto, entonces, ya no es el proceso de hacer las cosas bien, el cumplimiento quizás, el cumplimiento de los programas, ¿cierto?, también puede ir o tiene relación con, con procesos, si tenemos que cumplir ciertos programas médicos, cierta programación. El producto, en cambio, es el resultado, ¿ya? Es decir, ya entregando servicio, ¿cómo me evalúa mi cliente o mi beneficiario? ¿Considera que respondimos a lo que necesitaba? Es decir, si llegó de una forma, salió mejor, ¿cierto? Entonces, todo lo que tenga que ver con el resultado, ¿ya?
Por lo tanto, es el primer resultado que tiene que generar ese programa o la misión de ese servicio público, la razón de ser. ¿Ya? Tenemos que mejorar la salud, ¿mejoramos la salud o no? ¿En qué puntos fallamos? ¿Ya? Es el efecto inmediato de toda esta cadena de producción, cadena de valor que tenemos nosotros en la organización en la cual trabajamos. ¿Ya? Este sería entonces el producto, el resultado primario. ¿Sí? Y resultados, ¿ya? Que a veces su nombre los confunde, pero el resultado ya es el cambio en el comportamiento, actitud del beneficiario. Es decir, nosotros intervenimos a una comunidad, esa comunidad mejoró en el largo plazo que nosotros hemos estado trabajando acá, mejoró alguna condición del motivo del cual nosotros estuvimos acá, es decir, ¿por qué nosotros vinimos acá a trabajar? Mejoró la población, es decir, la población ya no se enferma tanto como antes, tiene mejor salud en general, ¿en qué factor? ¿Cierto? Y finalmente aquí es donde nosotros hacemos rendición de cuenta de que qué valioso que es porque nosotros existimos. Mira cómo nosotros mejoramos, ¿cierto?, la salud de esta población, de esta comunidad, de esta región, ¿cierto? Mira cómo disminuyó la tasa de mortalidad, mira cómo disminuyó, ¿cierto?, no sé, la muerte fetal, mira cómo disminuye. Entonces eso lo vamos viendo más a largo plazo y nos sirve para indicar, mira, qué bueno que nosotros existimos, ¿cierto? Y nuestro propósito finalmente se está cumpliendo. ¿Ya? Entonces, algo que vemos más a largo plazo y del comportamiento de la comunidad y del beneficiario al cual estamos trabajando. Entonces, según Mariana Larmija, en este marco tienen que haber, para un objetivo estratégico del mapa estratégico, tiene que haber, ojalá, un indicador para medir que el proceso lo estemos haciendo bien, que el producto, ¿cierto?, lo estemos haciendo bien y que el resultado lo estemos logrando. ¿Ya? Es decir, por último, ¿ya? 3 tipos de indicadores, que este es por ámbito de control, ¿ya? Entonces acá tenemos estas tablas que nos indican, por ejemplo, nosotros podemos tener por la dimensión eficacia, eficiencia, economía y calidad, podemos tener un ámbito de control, es decir, a una eficacia le podemos incorporar uno de proceso, a una eficacia también puede ser relacionada al producto y una eficacia también puede ser relacionado al resultado. Nosotros acabamos de ver los procesos, producto y resultado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en proceso podemos tener uno que mide eficacia, otro eficiencia, otro economía y calidad. En producto igual y en resultado igual. Por lo tanto, tenemos 4 por 3, tenemos 12 tipos de indicadores que pudiesen existir por cada uno de los objetivos estratégicos. ¿Se imaginan la sábana de cuadro mando integral que puede haber ahí? Entonces hay que elegir, ¿ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que elegir de qué tipo, ¿cierto? ¿A qué nos referimos con cada uno de los objetivos? ¿Estamos pensando en eficacia o estamos pensando en eficiencia? ¿Ya? Cuando nosotros propusimos ese objetivo, estamos pensando en economía o calidad. Ya vamos a ver las dimensiones. Y acá hay un ejemplo, ¿cierto? Nosotros podemos medir los inputs, los procesos, los productos y los outputs, que en este caso es el resultado. Y aquí podemos ver cuántos recursos invertimos en el proceso, con qué rapidez estamos haciendo ese servicio, por ejemplo, en los dos productos, cuántas unidades de producto y servicio estamos generando, y en el resultado, cómo están cambiando las condiciones que estamos interviniendo, ¿ya? Responden a diferentes preguntas entonces, ¿ya? Aquí hay ejemplos, tenemos en input, ¿cierto? Los insumos, cuánto estamos gastando, por ejemplo, monetariamente las campañas. Luego tenemos en procesos, que son las actividades, cómo están siendo los diseños, las pruebas, los avisos, la producción de los avisos, las compras del tiempo de los avisos comerciales, por ejemplo. En producto, el resultado inmediato. ¿Cuántos avisos realmente se están transmitiendo en la televisión? Y resultados, en este caso, ¿cuántas personas realmente ven? ¿Cuál es la percepción de la gente al ver este aviso? ¿Cuál es el comportamiento del consumidor? Si esto realmente está modificando una actitud, ¿cierto? Porque esto es conceptualmente de marketing, ¿cierto? Entonces hay menor incidencia de enfermedades relacionadas gracias al aviso, ¿ya? Entonces son preguntas finalmente o tipos de indicadores que pueden ir relacionados a cada uno de los ámbitos de control, ¿ya? Bien, además de ámbito de control, ¿cierto? Que era el proceso, el producto y el resultado, tenemos dimensiones, ¿sí? Las dimensiones son eficacia, ¿cierto? ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los objetivos? ¿Los vamos cumpliendo o no? ¿Ya? ¿A cuántos beneficiarios se entregan los bienes y servicios?
qué porcentaje corresponde al total de usuarios, ¿ya? Es decir, ¿estamos o no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, básicamente? ¿Cumplimos o no cumplimos, ya? Por su parte, eficiencia es cuál es la productividad de los recursos utilizados, ¿ya? ¿Cuántos recursos públicos se utilizan para lograr ese producto, ¿ya? Es decir, finalmente no es cumplir o no cumplir, es decir, cumplir con la cantidad mínima de recursos o asegurando el control, ¿cierto?, de los recursos para poder cumplir esa entrega de ese servicio, ¿ya? Entonces acá la eficacia te ve el cumplimiento y la eficiencia te ve el cumplimiento para el nivel mínimo de recursos, o cuántos recursos finalmente utilizaste para llegar a eso. ¿Y esto está disminuyendo en el tiempo o no? ¿Ya? Entonces te va viendo qué tan eficiente o productivo estás siendo tú en la entrega de ese producto o servicio, ¿ya? Los económicos, los indicadores de economía, es cuán adecuadamente son administrados los recursos utilizados para la producción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Si estoy teniendo, por ejemplo, eficiencia presupuestaria, ¿sí? Si estoy disminuyendo los costos, estos son como más los financieros, pero de reducción de costos, es decir, estoy movilizando bien mis recursos, ¿ya? Estoy cumpliendo lo que dije que iba a cumplir, ¿cómo estoy en cuanto a términos de economía? ¿Ya? Y los de calidad, finalmente, cuán oportunos y accesibles los usuarios ya reciben estos bienes o servicios, ¿ya? Es decir, están siendo accesibles en tiempo correcto, hay mucha lista de espera, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con términos más de propuesta de valor, ¿sí? Están recibiéndolo con la calidad que nosotros deseamos que ellos lo elijan. Entonces se dan cuenta que existen diferentes dimensiones. Tenemos de eficacia, cumplimos o no cumplimos. De eficiencia, cumplimos con cuántos recursos. Es importante saber cuánto estamos gastando en ese cumplimiento. Economía, cómo es nuestra eficiencia presupuestaria. Y calidad, estamos entregando con la calidad, con la seguridad quizás, ¿cierto? Con la rapidez necesaria. Estamos respondiendo de forma accesible a todos nuestros pacientes, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con ámbitos de calidad. Bien, ¿se dan cuenta entonces la diferencia entre los indicadores de ámbito de dimensión y ámbito de control? Puede haber eficacia, eficiencia, economía y calidad para un proceso, puede haber eficiencia, eficacia, economía y calidad para un producto, y puede haber eficiencia, eficacia, economía y calidad para un resultado. Ya lo podemos medir de diferentes frentes. Finalmente te dicen los tipos de frentes por el cual podemos medir un objetivo. O sea, tenemos 12 formas, 12 visiones, 12 puntos de vistas para medir objetivos estratégicos. Y por eso es muy importante identificar qué es lo que realmente esperamos de ese objetivo estratégico cuando lo propusimos. ¿En qué estamos pensando? ¿Ya? Imagínense una mesa directiva que propone, mira, podemos tener este mapa estratégico, pero ahora tenemos que ponernos de acuerdo, entonces, ¿qué dimensión queremos cumplir realmente y por la cual vamos a priorizar recursos para cumplir ese objetivo estratégico? ¿Ya? Entonces por eso, finalmente, cuando nosotros hacemos declaración estratégica, después hacemos mapa estratégico y después hacemos cuadro más integral, es porque necesitamos traducir aún más y que quede bien claro a qué nos referimos con esos objetivos estratégicos, ¿ya? Vamos por parte, entonces. Eficacia. El concepto de eficacia se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir, en qué medida la institución como un todo o un área específica está cumpliendo con los objetivos estratégicos, ¿ya? Sin considerar el uso de los recursos porque eso va en eficiencia, ¿ya? ¿Cuáles son las medidas clásicas o tipos de indicadores que podemos proponer en eficacia? Bueno, cobertura, focalización, capacidad de cubrir la demanda, resultado final, ¿ya? Es decir, como el impacto que tiene en la realidad que estamos interviniendo. Entonces, los de eficacia se asemejan mucho a los indicadores de ámbito de control de resultados, ¿ya? ¿Cumplimos o no cumplimos? ¿Llegamos o no llegamos al resultado de la razón de existencia de nuestro hospital en esa región? ¿Bien? Y aquí hay muchos ejemplos que yo les voy a enviar, ¿cierto? La PPT, bueno, con el video, con todo, para que ustedes puedan ver, ya, aquí hay ejemplos, ¿ya? Número de empresas incorporadas a través de tal, porcentaje de egresados en un programa, número de alumnos que desertan, aquí puede ser número de pacientes atendidos diario, o según el programa tanto, ¿cierto? Entonces, todo eso finalmente son indicadores de eficacia. Cumplimos, cuánto están cumpliendo, y eso hay que ir analizándolo históricamente, ver las variaciones, analizarlas, ¿cierto? Ver las brechas y por qué están generándose.
todo ese tipo de diferencia. ¿Bien? Tenemos entonces eficiencia, ¿ya? Entonces la eficiencia es el grado de producción física que hemos utilizado según un tipo de recursos para alcanzar el nivel de servicio adecuado que queremos nosotros prestar, ¿ya? Es decir, producir la mayor cantidad de bienes o servicios posibles, dado un nivel de recursos que como institución pública son limitados. Entonces quisiéramos nosotros, ¿cierto?, ofrecer la mejor calidad, con la mejor infraestructura, el mejor equipamiento, necesitamos modificar cierta maquinaria, ¿cierto?, para tomar exámenes, pero no podemos, ¿no? No podemos porque tenemos una cantidad limitada de recursos y en base a ello, ¿qué es lo que sí podemos realizar? ¿Ya? ¿Cuál es el estándar mínimo de atención requerido que podemos ofrecer, ¿sí?, para la cantidad de recursos que nosotros contamos? Y en base a ello, tenemos que ofrecer la mejor forma posible, ¿ya? Entonces, indicador clásico, el costo unitario de producción, ¿ya?, de acuerdo a la entrega del servicio, ¿ya? No confundir con los indicadores de economía, que es meramente financiero, ¿ya? Entonces, acá les voy a dar también otros ejemplos. Costo del servicio en relación a número de usuarios, ¿ya? Costo por tonelada de basura recogida, costo, ¿cierto?, por kilómetro de carretera construida. Finalmente es ver cuánto nos está costando el servicio entregado, ¿sí? Bien. Por otro lado, entonces, para que vean la diferencia con economía, es generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros en pos del cumplimiento de objetivos, ¿ya? Manejo eficiente de caja, ¿ya? Disminución de costo, ejecución presupuestaria, administración adecuada del patrimonio, costos de no calidad, ¿cierto? Todo eso finalmente indicadores que pueden ir a la perspectiva financiera del mapa estratégico, que ve solamente términos financieros no relacionados con la prestación de servicios, ¿ya? Porque si es relacionado con la prestación de servicio, ya pasamos al indicador de eficiencia, ¿ya? Aquí, por ejemplo, aumento de costos por errores de contratos, porcentaje gastado a través de un sistema, ahorros realizados en contratos y propuestas, ¿ya? Dice en el chat, la PPT de la clase pasada no fue subida al portal de capacitaciones. ¿Ya? Perfecto. Le voy a recordar entonces a Marcelo para que pueda subir la información. ¿Ya? Bien, recuperación de los préstamos en los fondos sociales, porcentaje de recuperación del costo. Entonces se dan cuenta que son indicadores principalmente de analizar la variación de costo, la ejecución presupuestaria, el presupuesto, qué pasa con, no sé, el número o el aumento, la variación del gasto en compras, ¿ya? Todo eso que tiene que ver meramente con términos financieros va en la parte de indicadores de economía, según el marco de la CEPAL, recuerden, ¿ya? Luego tenemos calidad, ¿ya? Responder de forma rápida, directa a los usuarios de forma segura. ¿Qué otra propuesta de valor estamos ofreciendo nosotros? Además de rapidez, accesibilidad, ¿cierto? Cualquier propuesta de valor tiene que ir medida acá, ¿ya? Brenda, buenos días, dice, para verificar por qué en las dimensiones de los indicadores de la eficiencia no se relacionan con la calidad del producto, porque finalmente lo que estamos haciendo es separar en qué tipo, ¿cierto?, de dimensión o cuál punto de vista estamos viendo. Una eficacia, ver o cumplir lo que estamos haciendo; eficiencia se relaciona con la productividad, solamente con el gasto, o sea, ¿cuánto estamos gastando para poder ofrecer ese servicio? Entonces, no tiene foco en la calidad, sino que tiene foco en la productividad, ¿ya? Ese es su foco, en cuánto gastamos para ofrecer tal producto y servicio. Los indicadores de economía son los de presupuesto, ¿cierto? Variación, finalmente todo lo que tiene que ver con un departamento de finanzas. Pero el indicador de calidad, ¿cierto? Acá recién nosotros vamos a poner el foco en la propuesta de valor, en la calidad esperada que queremos lograr. ¿Ya? No nos interesa reducir recursos en la prestación de los servicios, eso es solo de eficiencia. Aquí nos interesa ver si realmente estamos llegando al cliente o al beneficiario con el estándar mínimo de calidad que necesitamos entregarlo, con la seguridad mínima, con la accesibilidad esperada, ¿cierto? Con la rapidez esperada, etc. ¿Ya? Este es el punto de vista de calidad, ¿sí? Entonces, finalmente, cada una de las dimensiones tiene diferentes focos.
Y cuando nosotros creamos indicadores, podemos crear indicadores de eficiencia, de calidad, y si queremos ponerle todos los focos, porque un objetivo del mapa estratégico es muy importante, bueno, le ponemos indicadores de eficiencia, eficacia y calidad. Quizás economía solamente sirve para los indicadores de la perspectiva financiera, pero podemos poner esos 3 puntos de vista. Sí, es muy importante, pero la idea es priorizar, ¿ya? Sobre todo cuando estamos envueltos en servicios públicos donde los recursos son limitados, tenemos que priorizar a qué nos referimos con el objetivo, desde qué punto de vista lo vamos a analizar y desde ahí creamos entonces el indicador, ¿ya? No sé si te queda claro, Brenda. Ok, gracias. Súper. Aquí hay entonces algunos indicadores de calidad, entonces porcentaje de respuesta de los parlamentarios dentro de los plazos acordados, porcentaje de reportes económicos entregados en tiempo, se dan cuenta, número de localidades cubiertas, cobertura, que tiene que ver con términos de accesibilidad, número de horas que la biblioteca está abierta, ¿cierto? Que tiene que ver con cobertura en términos de tiempo, y va a depender ahí de el atributo de la propuesta de valor que nosotros le queramos dar al cliente final, ¿ya? O al beneficiario. Consultas con respecto a este tipo de indicadores de este marco. Los leo en el chat si hay preguntas o consultas con respecto a esto. Profesora, Dígame. buen día. Buen día. Más que nada, consultar para construir un indicador se requiere un cierto esquema o una estructura. Para este caso, ¿qué estructura tendría el indicador? Si existe algún formato definido. Mira, no sé bien a qué te refieres con que se necesita una estructura. Sí se necesita saber qué tipo de indicador, por ejemplo, nosotros podemos seguir aquí el marco de la CEPAL para proponer indicadores de eficiencia, calidad, de economía, según el tipo de dimensión que nosotros queramos corroborar o priorizar de cada uno de los objetivos que tengamos en el mapa. La estructura, finalmente, para proponer indicadores va a recaer en la estructura del cuadro humano integral. Es decir, a cada uno de los mapas, de los objetivos del mapa estratégico, tenemos que asignar la estructura de cuadro de mando, ¿ya? Es decir, perspectiva, nombre del indicador, ¿cierto? Métrica del indicador, que ahí en la métrica nosotros ponemos la división, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, aquí te presentamos diferentes métricas. Número de localidades cubiertas por atenciones móviles, ¿ya? Probablemente el numerador va a ser el número de localidades dividido las atenciones móviles, no sé. Esa es la métrica, la parte aritmética, la división propiamente tal, ¿ya? Luego va a haber una parte de meta, ¿ya? ¿Cuál es la meta que necesitamos? ¿El 100%, el 95%, el 90%? ¿Cuándo vamos a decir que cumplimos la meta? Y desde ahí ponemos semáforos, es decir, sobre 95% verde, perfecto, estamos bien. Sobre 85 hasta el 95% amarillo, no estamos tan bien, pero tampoco es algo tan preocupante. Bajo el 85% rojo, ¿qué está pasando? Tenemos que focalizar la atención. Y esa medición, recuerden que la estructura del cuadro humano integral va a tener periodicidad. Por lo tanto, cada cuánto tiempo vamos a ir midiendo el cumplimiento de esos indicadores. Tenemos perspectiva, indicador, métrica, meta, periodicidad, iniciativa. Necesitamos generar un plan de acción para ir mejorando esos indicadores porque no se van a mejorar por no hacer nada, por hacer las funciones normales de que tiene que hacer el hospital. No, tenemos que generar algo para poder ir mejorando ese indicador porque es estratégico, es muy importante entonces. ¿Ya? Tenemos que responder al beneficiario generando un reporte de cuentas de que realmente estamos asegurando en la propuesta de valor que nosotros estamos generando. Entonces, como son estratégicos, necesitan recursos y necesitan una iniciativa y ese programa necesita generar un recurso. Entonces, tenemos iniciativa y tenemos Stratex. El Stratex es el presupuesto estratégico que se le asigna a la iniciativa. Esa sería la estructura, ¿ya? Ahora, para encontrar qué métrica, si te refieres con el indicador a la métrica, ¿cuál es la métrica específica que tenemos que hacer? Bueno, lo más importante de eso es
tener la información, porque nosotros podemos crear un indicador perfecto, ¿cierto?, que solucione el objetivo estratégico, que realmente lo represente, ¿cierto? Pero no lo podemos medir, es decir, no podemos encontrar la información para llenar ese numerador y ese denominador, y tampoco tenemos la información para hacer el histórico, ¿ya? Por lo tanto, no podemos ver su movimiento en el tiempo, no podemos analizarlo de forma trimestral, porque es una información que solamente se descarga de forma anual. Entonces, desde ahí nos tenemos que empezar a adaptar a nuestra realidad de los sistemas de información que tenemos, qué tipo de información podemos encontrar, o si es muy importante, es muy perfecto el indicador, podemos generar nuevamente esta información de aquí adelante para ir midiéndola, ya podemos generar modificaciones en el sistema de información, hay informáticos dentro de esta organización que puedan hacer estas consultas y llenar los indicadores. Entonces finalmente es un juicio directivo de saber qué tan importante es el indicador diseñado por parte de ustedes mismos, que pueden ver y guiarse de información de artículos, hay muchas tesis que son aplicadas también, quizás mismos a hospitales, y pueden ver qué tipo de indicadores proponen ciertos estudiantes de grado o de posgrado que sirvan para medir lo que ustedes quieren medir, y se hace una pequeña recopilación, investigación, ¿cierto? Y se genera una propuesta de indicadores. Lo importante es generar esta propuesta estratégica, que es el cuadro humano integral, y luego, ojalá, ya el segundo proceso, una vez que esto ya esté ok, hacer el despliegue, como hablábamos en la clase pasada, es decir, que cada unidad, que cada centro de responsabilidad, ¿cierto?, sea capaz de tener un tablero propio, ¿cierto?, que responda a esta herramienta estratégica que sería el cuadro humano integral, ¿ya? Y esa sería la propuesta o la estructura de cómo llegar a generar indicadores. Primero, es juicio directivo. Esto se hace generalmente en reuniones de las personas que llevan este tema. ¿Quién lo lleva? El departamento de planificación, de control de gestión, tiene que hacer las propuestas, se tiene que conversar, igual que se hace un presupuesto, que viene el término de después negociaciones con las unidades, después presentación, ¿cierto?, a los directivos, y después presentación a la junta directiva, y así, hasta llegar finalmente a la herramienta que todos se comprometen a cumplir, ¿sí?, y que es estratégica, por lo tanto tiene mucho valor, y hay que cumplirla constantemente, periódicamente, hacer reuniones para mostrar el avance, ver iniciativas de acción, iniciativas de mejora, ¿cierto? Hay una brecha acá, ¿cómo podemos hacer para mejorarla? Y así, eso sería. Esto, si tú me preguntas en términos generales más amplios, esta estructura se llama ciclo cerrado de control de Kaplan y Norton, ¿ya? Esta sería como la teoría que sustenta generar un control de gestión estratégico, luego táctico y luego operativa, ¿ya? Y desde ahí se generan las herramientas, mapa estratégico, cuadro más integral y el despliegue y todo, se hace un proceso, ¿cierto?, de ciclo cerrado de Kaplan, que sería la estructura que debiera como sistema de control de gestión seguir, ¿ya? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, me respondió efectivamente lo que necesitaba. Es que más que Perfecto. nada, viendo yo el documento que tenía CEPAL ahí en la publicación, habla un poco de eso, de las dificultades en la construcción de ciertos indicadores, y en rigor si uno no cuenta con todo el esquema completo de tanto de la unidad de medida, el umbral, la frecuencia de la recolección de los datos y los responsables o las metas deseadas, en rigor no tiene mucho sentido construir un indicador que se base en un sistema temprano de alerta, más bien Claro. se basa en un sistema de historia, que es lo que en rigor nosotros usamos. Y nosotros debemos construir indicadores que nos den alerta temprana o alarmas que estén sucediendo en tiempo real, podría decir. Exacto. De hecho, cuando uno empieza generalmente a crear indicadores, uno puede empezar a crear indicadores así. Bueno, necesitamos indicadores, vamos a agarrar ciertos indicadores que consideramos que son importantes, pero finalmente uno cuando genera una propuesta de control de gestión, tiene que pensar de forma más amplia, es decir, bueno, tenemos que generar
un modelo completo de control de gestión. Ya tenemos que pensar en forma estratégica y luego ir haciendo el despliegue un poquito más táctico y después operativo. Y quizás estos indicadores de alerta temprana no van a caer en términos estratégicos, porque en términos estratégicos finalmente le estoy respondiendo al beneficiario, ¿cierto? Estoy respondiendo a la comunidad, estoy haciendo, es como la rendición de cuentas anual que tengo que hacer, estoy realmente cumpliendo con lo que tengo que hacer, ¿ya? Pero cuando yo lo bajo a táctico, es decir, cada unidad tiene que tener su indicador, y ahí van a tener indicadores de alerta temprana, van a tener indicadores de, mira, no estamos cumpliendo esto, mira, no sé qué, se nos fue los recursos en esta otra cosa que salió en términos de periodización, ¿cierto? Y desde ahí se hacen reuniones mensuales o trimestrales para ir viendo, bueno, cuál va a ser la nueva focalización de los recursos o qué está pasando acá, ¿cierto? Tenemos que mandar quizás a capacitar a un equipo porque nos faltan quizás estrategias o herramientas en esta otra parte, y ahí se van levantando los sistemas de alerta temprana. Y luego a nivel operativo, que esto es este análisis diario, frecuente, ¿cierto? Del quehacer día a día de la organización. Ahí considero que deberían ir los indicadores de alerta temprana, pero no en un cuadro humano integral, que un cuadro humano integral ve el tema más agregado, ¿no? Es más corporativo, ¿cierto? Ve a la unidad como un todo. Entonces, no puede especificaciones, ¿cierto?, de cada unidad de negocio para levantar alertas tempranas, porque los promedios generalmente no muestran especificaciones, ¿cierto?, de cada unidad de negocio. Por tanto, ahí tendría que hacerse el trabajo del despliegue del cuadro humano integral a unidades y a nivel más operativo. ¿Sí? Ya, gracias, profesor. Gracias a ti, Patricio. Muchas gracias por tu pregunta. No sé si tienen alguna otra pregunta con respecto al tema de indicadores. Bien, entonces si no hay más preguntas, llegó la hora de trabajar, ¿ya? Entonces la idea es aplicar los indicadores al mapa estratégico que, bueno, este es parte del mapa estratégico que habíamos empezado a trabajar la clase pasada. Yo recibí una información, ¿cierto?, sobre una propuesta de control que tiene el hospital, ¿cierto? Y desde ahí empecé a analizar porque tienen ciertos indicadores por perspectiva. Entonces empecé a modificar quizás el nombre de los indicadores, generar una propuesta, ¿cierto?, de relación causal, que recuerden que las relaciones causales finalmente después se tienen que probar. O sea, realmente acá si cumplimos el gasto, el cumplimiento en gasto de compra, que vi que había muchos indicadores, por lo tanto consideré que quizás era muy importante, realmente entonces puede controlar los procesos financieros, y al controlar los procesos financieros puede asegurar el acceso a prestaciones y así. Bien, después eso se analiza de forma estadística, ¿cierto? Si realmente hay una relación o no, ¿ya? Algunos de los objetivos también consideré que iban en más de una perspectiva, perdón, no perspectiva, sino que en más de un eje estratégico. Acá tienen sustentabilidad financiera, eficiencia operacional, gestión asistencial en red y calidad de atención. Ya, esos son los 4 ejes que tienen. Y por ejemplo, aquí fortalecer competencia en equipo, fortalecer compromiso personal, es algo que, si bien va a ayudar a la eficiencia operacional, también es de calidad de atención, ¿ya? Y fomentar cultura de participación y este rol docente asistencial que tiene que ver más como con temas culturales, ¿cierto? Que así es o así debe ser la organización participativa, tiene este rol docente asistencial, tiene que ver con la gestión asistencial y con la calidad de atención, ¿ya? Porque son temas más culturales. Los sistemas de información, esto hasta estandarizar, generar que todos los procesos estén en sistemas que se utilicen, ¿cierto?, para analizar el reporte del cumplimiento, etcétera, tiene que ver con la sustentabilidad financiera, porque tiene que estar todo, ¿cierto?, online para cumplir. Por ejemplo, vi un objetivo que tiene altos indicadores de cumplimiento de programación, y podemos analizar el cumplimiento de programación si es que está todo en tiempo real, ¿cierto? Pero eso también va a ayudar a la calidad de atención entonces, ¿ya? Porque tenemos la información mucho más oportuna si es que está online o en los sistemas de información. Entonces ahí consideré que compartían ejes y por eso tienen 2 colores.
Pero es una primera aproximación. Claramente esto se tiene que conversar ahí con el equipo directivo, con el departamento de planificación, control y gestión que exista, para dar una segunda, tercera, cuarta vuelta hasta llegar a cuál es el final. Pero quise proponer para empezar a trabajar ahora en los indicadores, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en los indicadores para poder finalmente crear una propuesta de cuadro mando integral? Sería, a cada uno de estos objetivos del mapa, ya tenemos 18 objetivos en este mapa, tenemos que agregarle por lo menos un indicador, ¿ya? Por lo menos. ¿Pueden haber más? Sí. Y eso va a depender de qué tan importante es medir de diferentes puntos de vista un indicador. Recuerden, podemos medirlo desde el punto de vista de eficiencia, eficacia, calidad, economía, desde el punto de vista de proceso, producto o resultado, ¿ya? Entonces hay que elegir, y desde ahí empieza el trabajo, finalmente, de priorizar, ¿ya? Tenemos que priorizar desde qué punto de vista y traducir según cuando nosotros propusimos esto, a qué nos referimos, ¿ya? Entonces, la idea es que cada uno de ustedes trabaje, ¿sí?, en proponer y se pongan creativos, ¿cierto?, para proponer un indicador a cada uno de los objetivos según esta estructura, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes ahora, en, no sé, 20 minutos, no sé cuánto, máximo de eso, yo creo que es una primera propuesta, ¿cierto? Y después lo vamos trabajando. Yo acá bajé todos los los objetivos en un Excel que se los voy a mostrar para ir después llenando los indicadores, ¿ya? Pero les dejo entonces, si quieren, si van a trabajar en su computador, en su cuaderno, si quieren pueden copiar por mientras la estructura, ¿ya?, que es la perspectiva, después el objetivo que estamos trabajando, al lado el indicador, y con indicador nos referimos al nombre del indicador, ¿ya? Cuando uno dice, oye, el indicador de cobertura, ¿cómo está? Uno no dice el indicador de número de pacientes atendidos dividido por, ¿cierto? Porque la métrica es la que dice la aritmética. Entonces, en el indicador tiene el nombre del indicador, métrica, cómo va a ser medido, la meta, periodicidad, iniciativa y el responsable, ¿ya? Entonces, pueden proponer indicadores de cualquier tipo, eficiencia, calidad, economía, o eficiencia, eficacia, economía o calidad, ¿cierto? Y ahí pueden poner quizás el indicador cuando lo proponen, entre paréntesis, decir si este es de eficiencia o eficacia, cuál dimensión consideran que es más importante medir para cada uno de los objetivos, ¿ya? Entonces la idea es ahora darles unos 20 minutitos para que puedan trabajar en eso, ¿ya? Así que copien la estructura y luego vuelvo al mapa para que tengan los objetivos a descargar en este cuadro de mando integral, ¿ya? Copien la estructura y en un minutito más vuelvo entonces a los objetivos. Si hay preguntas, me van hablando sin problema, voy a estar aquí escuchándolo y esperándolo con sus propuestas. ¿Puedo la debo con los objetivos? Sí. Estoy esperando unos minutitos más a ver si alguien falta que escriba la estructura y ya lo subo a la diapositiva del mapa. ¿Están todos ok entonces con la estructura? Perspectiva, objetivo, indicador, métrica, meta, periodicidad, iniciativa y responsable. Y la iniciativa se puede asegurar ahí el Stratex, pero eso se requiere una investigación de cuánto va a costar ese programa, así que no es necesario para esta vez. Bien, aquí está entonces el mapa. Lo vamos a repasar igual, de todas formas. Tenemos la parte
Azulcita para la sustentabilidad financiera, hay objetivos como controlar el cumplimiento del gasto en compras y asegurar la excelente ejecución presupuestaria, ¿cierto? Todo esto me va a ayudar a fomentar el cumplimiento de la programación que tiene el hospital y controlar los procesos financieros, y esto a su vez me ayuda a asegurar el acceso a prestaciones de salud, entonces, para el beneficiario, ¿sí? En eficiencia operacional tenemos fortalecer las competencias de los equipos y fortalecer el compromiso del personal me va a ayudar, bueno, también un objetivo de gestión asistencial que es el fomentar la cultura, ¿cierto?, de participación y rol docente. Todo ello me ayuda a otorgar entonces la seguridad que es la propuesta de valor que tiene el hospital, ¿no? La seguridad de atención, el acceso, ¿cierto?, a atención, y el estándar mínimo de atención. Entonces tenemos otorgar la seguridad de atención. Y con esto entonces me ayuda a aumentar la confianza de la comunidad. Aquí el aumentar la confianza de la comunidad, ¿cierto? Sería el último objetivo general del mapa, es decir, el que me representa, que realmente estoy cumpliendo, ¿cierto? Y tengo que desplegar todos estos objetivos para generar la confianza a largo plazo, ¿sí? Entonces, bien, luego tenemos en la gestión asistencial, la cultura de participación y rol docente, tenemos fortalecer la gestión de demanda asistencial, todo ello me ayuda a aumentar la confianza en la comunidad, ¿ya? Y luego la calidad de atención tenemos por este otro lado la disminución de costos de no calidad, también capacitar en calidad de atención al personal y estandarizar, ¿cierto? Y optimizar los servicios de información, me van a ayudar a garantizar la eficiencia de la atención, pero con el estándar mínimo de atención siempre, ¿ya? Y esto me ayuda a fortalecer la gestión en demanda asistencial y también proporcionar la calidad de atención deseada, y todo me ayuda entonces a aumentar la confianza en la comunidad, ¿ya? Eso serían más o menos, obviamente pueden haber mejoras, ¿cierto? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que te falta una relación causal acá. Todo eso es perfectible, ¿cierto? Como se dice, mejorable, ¿no? Pero esta es una primera aproximación para poder trabajar ya en lo que son los indicadores. Ya, así que les dejo el mapa y ya en unos 20 minutitos les consulto cómo va. Cualquier cosa pueden preguntarme por chat o hablarme, ¿ya? Aquí voy a estar.
¿Cómo vamos? ¿Ya estamos terminando o necesitan unos minutitos más? ¿Ya he visto alguna respuesta en el chat? Vamos a ir viéndolas cada una, de a poquito. 2 minutitos más entonces para que cierren las ideas.
Sí. Profesora, Dígame. con mi compañera tenemos una duda. Bueno, en Cuente. nuestra área, si bien nosotros la perspectiva estamos trabajando la perspectiva financiera, Ujú. nuestra unidad manejamos un pequeño fondo que con eso tenemos que cubrir el gasto de luz y agua de la unidad, ya pagarla Ujú. mensualmente. Pero estamos pilladas en cómo sacar la métrica, porque nuestro objetivo es reducir los gastos básicos de luz y agua que genera el programa. Como indicador vamos a reducir el gasto del consumo de luz y de agua, pero no sabemos cómo sacar la métrica. Ya, cuando ustedes piensan, por ejemplo, en reducir el consumo, ¿sí? Se están imaginando una acción, se están imaginando un proceso, porque ahí viene la diferencia, es que si es que tú haces un proceso dentro de la unidad, por ejemplo, gestionar de mejor forma el tema de desperdicio, ¿cierto?, de recursos básicos como agua, eso ya no iría en la perspectiva financiera, iría en la perspectiva de procesos, ¿ya? De Porque proceso. necesitas hacer Ah, una acción, ¿te das cuenta? Entonces, ya. la financiera es más de resultados, nosotros vemos mediciones, es decir, el gasto de agua, ¿cierto? O de cuentas básicas de este periodo dividido el periodo anterior, y eso tiene que ir en reducción en menos un 5%, por ejemplo, el resultado principalmente. ¿Cuánto ha ido reduciendo? Y eso lo vamos controlando, ¿ya? Pero si tienes que hacer una acción, un proceso para poder reducir, eso tiene que haber un objetivo en la parte de proceso, ¿sí? Ya, perfecto, ya. Súper. Bueno, y las iniciativas, no sé, poner otro tipo de ampolleta de ahorro energético, utilizar filtros en las griferías, etcétera, etcétera. Sí, todas esas actividades de cuidado, ¿cierto?, del medio ambiente, de los recursos básicos, pero ese iría en el objetivo del proceso, ¿ya? De proceso, ya. Sí, recuerden que Mm. iniciativas en la perspectiva financiera no hay, porque es solamente medición, ¿cierto? Y son principalmente de resultados de algo que hice en proceso. Ya, ok, gracias. Súper, gracias a ti. Bien, vamos viendo entonces, en honor al tiempo, cómo van esos avances, ¿ya? Voy a dejar de mostrar el mapa para mostrarles ya el Excel. Ya. Sí, dice, disculpen que se tarde, ya, sí, no te preocupes, Ana. Estamos haciendo indicadores, ¿cierto?, para cada uno de los objetivos del mapa estratégico, ojalá en base al marco de la CEPAL, porque ahí podemos saber si los indicadores son principalmente de eficiencia, eficacia, economía, calidad. Por ejemplo, recién estaba hablando, ¿cierto?, con Angélica, que me indicaba que ella estaba viendo la perspectiva financiera, por lo tanto sus indicadores van a ser principalmente de economía, ya, disminución del costo, disminución de las brechas, de los porcentajes, ¿cierto?, del gasto en cuentas básicas, son principalmente indicadores de economía, que lo tiene con relación a prestar los servicios, porque eso ya iría, ¿cierto?, en una perspectiva de proceso, ¿ya? Entonces quizás ahí ella se inventa un objetivo de la parte de proceso, y cuando hagan su cuadro humano integral o su tablero en cascada, van a poder ir incorporando, ¿cierto?, más tipos de objetivos e indicadores, siempre pensando en reducir, ¿cierto?, los costos de la no calidad, por ejemplo, o asegurar la ejecución presupuestaria, y desde el punto de vista de su área. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, podemos hacer nosotros comunidad también algo para poder gestionar la reducción de los costos de gastos básicos. Sí, probablemente todos, cada uno de nosotros puede hacer acciones desde su propia vereda, ¿cierto? Y desde ahí podemos ir a empezar a controlar también, ¿ya? Y eso principalmente puede quedar ya en un despliegue, ¿cierto?, el cuadro más integral con indicadores a cada una de las áreas de la organización, ¿ya? Bien, aquí voy a ir leyendo algunos de los indicadores que me enviaron al chat para que lo vayamos conversando, ¿ya? Tenemos perspectiva de aprendizaje y crecimiento, o aprendizaje y desarrollo, o recursos. Es la misma, la pueden encontrar con los diferentes nombres, ¿cierto?, en los diferentes libros que vean. Dice, objetivo, fortalecer los procesos de mejora continua y calidad, ¿ya? Fortalecer entonces los procesos
¿sí? De mejora continua y calidad. ¿Cuál es ese? Parece que uno propio que identificarnos, ¿no? Ya. Estaba viendo si es que estaba aquí en el mapa y me había equivocado yo en pasarlos al Excel, pero no. Es uno nuevo al parecer que se crearon. Cuando escriben, me baja. Me baja el chat. El cuadro de mando 2022, perfecto. Ya, ya, del que tenga, me imagino. No del que estamos trabajando ahora, ¿ya? Entonces, imaginemos un objetivo de fortalecer el proceso de mejora continua de calidad. El indicador dice porcentaje de sumarios cerrados. Métrica, números sumarios cerrados por subdirección en el periodo dividido el número de sumarios por subdirección en el periodo. Es decir, que ¿cuántos están cerrados del total? Ya de esa misma subdirección. El 80% sería la meta, entonces sobre el 80% sería verde y ahí podríamos poner, ¿cierto?, un tipo de semáforo. Mensualmente hay que ver cuántos están cerrados y la idea es cerrar sobre el 80% de forma mensual, ¿ya? El número de sumarios, ¿cierto?, cerrados, ese indicador, sí, no sé si es un indicador estratégico. Pensando por qué. Si queremos fortalecer los procesos de mejora de continuo y calidad, ¿es para qué? La mejora continua para la atención, ¿cierto? Entonces, el tema de sumario es un tema mucho más de la unidad, mucho más operativo, ¿cierto? Del día a día, y probablemente es un indicador que calza perfecto para un tablero control de la unidad, ¿cierto? De cada una de las unidades de las subdirecciones que tienen que tener, ¿cierto? Indicadores más operativos, y que si hacen sumarios tienen que cerrarlo, me parece perfecto. Pero quizás para un mapa estratégico que vea la corporación, ¿cierto? O me refiero a corporación como a la entidad donde trabajan, como el hospital, como un todo, ¿cierto? No sé si es un indicador muy estratégico, ya me suena más a un indicador más operativo, diario, pero no sé si es para asegurar, ¿cierto?, la propuesta de valor que tenemos, ¿ya? Igual se puede incorporar, no hay problema en eso si es que es un tema muy importante, ¿ya? Pero yo me imagino, ¿cierto?, quizás otro tipo de indicador para que represente realmente el fortalecer procesos de mejora continua y calidad, pensando en que, ¿cuáles tenemos que priorizar, ¿no? ¿Qué es lo que nos imaginamos cuando hablamos de mejora continua y calidad desde la perspectiva de aprendizaje y desarrollo? ¿Ya? Mejora continua, por ejemplo, de las capacidades de nuestro personal, ¿cierto? Que tengan todas las competencias que necesitan. Yo creo que eso podría ser un indicador como más estratégico y más importante en calidad de priorización, ¿cierto? Porque recuerden que nos podemos llenar de indicadores la herramienta y probablemente vamos a necesitar priorizar qué tipo de indicador va a representar de mejor forma el objetivo, ¿ya? Entonces ahí, si hablamos de números sumarios cerrados, también estamos hablando de un indicador de qué tipo de dimensión: eficacia, eficiencia, calidad o economía, ¿ya? Y números sumarios cerrados sería uno de eficacia. O sea, hicimos lo que hicimos, no estamos viendo recursos, ¿cierto? Hicimos lo que teníamos que hacer, ¿ya? Súper. Dice, de mejora continua y que estamos en cumplimiento con el MinSal. Perfecto. Entonces, en ese caso, si es estratégico porque estamos en incumplimiento y hay que priorizarlo, ¿cierto? Sí está bien que lo pongamos, y ahí va a depender mucho, lo podemos poner en todos los tableros de todas las subdirecciones y que todos los tenga que reportar porque estamos en incumplimiento, pero no sé si a nivel estratégico, sino que mejor como un tablero a nivel práctico. Y también podemos recaudar la información promediada, ¿cierto?, para el estratégico, pero yo lo veo como un segundo indicador, ¿no? Como quizás ese objetivo que tenga más de un indicador, uno, que sea importante para traducir realmente a qué queremos lograr con el indicador, y dos, bueno, tenemos que, por temas burocráticos probablemente, tenemos que hacer, ¿cierto?, el reporting de ese indicador y tiene que estar. Pero ahí en ese caso habría que poner dos, ¿no? Dice, el indicador es hospitalario, pero la misión será en cada subdirección. Claro.
Ahí es importante entonces agregarlo en el tablero de cada una de las subdirecciones. Perfecto. Muchas gracias, Frecia. Bien, tenemos, voy a subir de nuevo, cada vez que hablan me baja y pierdo los chats. Dice, perspectiva beneficiarios, asegurar el acceso a prestaciones de salud, ya, el que tenemos acá en nuestra fila número 2, dice el objetivo, bueno, el objetivo ya me lo dijiste, ¿no? Es asegurar acceso a prestaciones de salud. Ya no se crea un nuevo objetivo, ¿cierto? Para el objetivo, sino que en ese indicador vamos a poner porcentaje de población atendida, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el asegurar el acceso? ¿Sí? Tenemos que ver un indicador, ¿cierto? De, bueno, cobertura, ¿no? A cuánta porcentaje de la población realmente estamos atendiendo. Así que me parece perfecto el indicador. Y ahí está el número de pacientes atendidos dividido en la población a atender. Ya, entonces deberíamos tener una meta muy alta, ¿no? Según me imagino la población proyectada a atender, ¿ya? Si tenemos que atender a 1000, bueno, ojalá estemos atendiendo realmente a sobre el 95% de ellos, ¿ya? Y sería un indicador perfecto entonces para un objetivo de asegurar el acceso a la prestación de salud, ¿ya? Ahora, si acceso nos referimos al acceso universal para todos, ¿ya? Tiene que ver otro tipo de indicador. Por eso es importante traducir con los indicadores los objetivos. ¿Te das cuenta? Entonces acá vamos a poner el que nos indica porcentaje de población atendida, ¿ya? Entonces, número de pacientes atendidos en periodo T, ¿cierto? En este periodo, dividido número población a atender en periodo T, ¿no? Y la meta, que eso tiene que ser sobre o igual, por ejemplo, al 95%, ¿ya? Como es de beneficiarios, necesitamos también en qué periodicidad, cuándo vamos a ir haciendo las mediciones, ¿no? De la población atendida. Entonces, si el software que utilizamos está en tiempo real y podemos hacerlo mensual, perfecto. Pero si tenemos que ir a analizar, ¿cierto? Podemos ver, no sé, semestral, para que no sea tan tedioso, ¿ya? Y la iniciativa, ¿cuál va a ser la iniciativa para atender a la mayor cantidad posible, ¿cierto? De personas, ¿ya? Entonces, no sé, puede ser un programa de difusión, ahí usted me da ideas, cuál puede ser para que venga la gente a atenderse acá, porque tenemos los mejores tratamientos con la seguridad al paciente, con la accesibilidad, ¿cierto? Con la rapidez y la oportunidad que podemos entregar, bla, bla, bla. Y ahí hacemos, ¿cierto? Una iniciativa, ¿ya? ¿Y quién va a estar responsable de este programa de difusión? Bueno, la unidad encargada, ¿cierto? De branding o qué sé yo, no sé cómo se le llama ya según la estructura organizacional, ¿quién va a estar encargado de hacer esta comunicación con la comunidad? ¿Ya? Un ejemplo, me parece muy bien el ejemplo Claudia. Luego dice Igor, perspectiva de aprendizaje y desarrollo, procesos de alta de pacientes, ¿ya? Aprendizaje y desarrollo. No tenemos acá algo de procesos de alta de pacientes en el objetivo, también inventar un nuevo objetivo. Pero proceso de altas en pacientes, ¿en qué objetivo de este mapa lo podemos poner? Como es de alta de pacientes, probablemente no iría en perspectiva de aprendizaje y desarrollo, iría en procesos internos porque es un quehacer, una actividad propia de la organización. Por lo tanto, si estamos hablando, ¿cierto?, de alta de pacientes, vamos a procesos internos y puede ser controlar procesos financieros, no, ¿cierto? Fomentar cumplimiento de la programación hospitalaria, por ahí puede ser, ¿cierto? Otorgar seguridad de atención, no sé, fortalecer gestión de demanda asistencial, tampoco lo sé, y garantizar eficiencia con estándar de atención, puede ser, ¿ya? Pero yo creo que puede ir como un indicador más de cumplimiento de la programación, porque la idea es que salgan más, o sea, el porcentaje de alta sea el que nosotros habíamos esperado, ¿no? Por tanto, así podemos ir cumpliendo nuestra programación hospitalaria, y puede ser entonces un indicador que podamos incluir acá. ¿Qué dice el resto? ¿Sí?
incremento de alta de pacientes, la métrica entonces me la indica. La meta, entonces, es número de pacientes de alta en el periodo con número de pacientes de alta en el periodo -1. Es decir, que cada vez vayamos haciendo pues, sobre, no sé, el 5% en mejora, ¿sí? Porque es algo de mejora, más que de total, más que de cobertura. Y eso lo podemos ir midiendo trimestral, por ejemplo. ¿Sí? O mensual, dice acá, pero si tenemos el sistema, sería perfecto mensual. ¿Ya? Y aquí tenemos el responsable subdirector médico y iniciativa. Bueno, ¿y cómo vamos a lograr que las altas se hagan? ¿Sí? Que las hayan cada vez más altas. ¿Ya? Hay que pensar en una iniciativa entonces. ¿Se refiere al proceso propiamente tal, proceso médico? Claro. Los procesos internos del mapa estratégico es el qué hacer. El aprendizaje y crecimiento es, recuerden cómo nosotros vamos a capacitar, ¿cierto? El capital personal, intelectual, el capital de sistemas de información, capital cultural, ¿ya? Es decir, que los recursos estén, los recursos humanos, los recursos de infraestructura, tecnológicos, los recursos de cultura, ¿cierto? Que la gente esté comprometida, motivada, todo eso va en aprendizaje y crecimiento. Y proceso interno va todo lo que tiene que ver con el quehacer, ya el proceso médico, el quehacer de la organización, el atender el cumplimiento de programas, analizar, ¿cierto? La tasa de abandonos de los mismos pacientes, el cumplimiento de las garantías del príncipe de salud, todo lo que tiene que ver con el quehacer hospitalario va a ir en procesos internos, ¿ya? Y después cómo lo reciben, cómo nosotros analizamos si la propuesta de valor está siendo finalmente entregada, va en beneficiario, ¿ya? Ellos consideran que tenemos la calidad, ¿cierto? Adecuada, tenemos la rapidez o accesibilidad adecuada, el porcentaje de satisfacción usuaria. Ustedes actualmente en el mapa estratégico que me enviaron, que de hecho quería mostrárselo, aquí está, ya. Este es el que me enviaron, ¿no? Que dice mapa, pero es más una suerte de cuadro de mando, pero no está asociado a objetivos, ¿cierto? De un mapa, por tanto, en mi opinión, es más un tablero de control. ¿Cómo vamos con los indicadores? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá sí tienen, en la parte, por ejemplo, acá, porcentaje de satisfacción usuaria. Ese indicador me parece, pero perfecto, ¿cierto? Para, está, de hecho, el nombre del indicador y no está la métrica, pero no importa. Porcentaje de satisfacción usuaria en beneficiarias, por ejemplo, en la confianza de la comunidad. Para aumentar la confianza de la comunidad tenemos que satisfacerla. ¿Ya? Entonces aquí podemos poner el porcentaje de satisfacción usuaria. ¿Ya? Y ustedes ahí tendrán cuál sería la métrica, pero sería perfecto para este tipo de objetivo, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí vamos controlando, por la idea de un cuadro humanitario es controlar que todos los objetivos que nos propusimos se vayan cumpliendo. ¿Ya? Aquí tenemos perspectiva beneficiario, periodicidad, evaluación trimestral, objetivo, acceso a las prestaciones de salud, ya que es el primero. Y tenemos iniciativa, dice, pesquisar las prestaciones de mayor prevalencia en la población, y aumentar entonces el número de especialistas y profesionales destinados a esta función, ¿ya? Claro, eso es una muy buena iniciativa, pesquisar las prestaciones de mayor prevalencia en la población. Entonces, y eso nos va a dar una suerte de modificación o mejorar, ¿cierto? Algo en proceso, porque como vamos a conocer, ¿cierto? Cuáles son las prestaciones de mayor prevalencia, podemos trabajar en, como tú comentas, Claudia, aumentar el número de especialistas. ¿Y dónde se aumenta el número de especialistas y profesionales destinados a la función? En capital, intelectual, personas, aprendizaje y crecimiento. Entonces, en fortalecer las competencias, por ejemplo, de equipos, podemos contratar personas, ¿cierto?, que tú dices aumentar el número de especialistas, y desde ahí, para poder contratar, necesitamos pesquisar las prestaciones de mayor relevancia en la población, ¿ya? Con el objetivo de, como tú dices, aumentar el número de especialistas, ¿cierto? Y profesionales, y eso ya estoy entonces fortaleciendo los equipos, estoy fortaleciendo mi capital
¿cierto?, de fuerza laboral dentro de la organización. Muchas gracias, Claudia. Luego Marcela dice, indicador de porcentaje de acompañamiento al parto, métrica, número de acompañamiento al parto por número total de partos en el mes, ¿ya? Y ese es un indicador que me parece perfecto para la unidad, ¿ya? O sea, entonces, si tú trabajas ahí quizás en la unidad de obstetricia, probablemente tú vas a generar ese indicador en tu propio tablero para, de alguna forma, indirectamente pegarle aquí a ¿qué? ¿Sí? Proporciona atención de calidad, por ejemplo, ¿ya? Para mejorar las oportunidades de atención. Algunos de estos objetivos estratégicos, tú desde tu vereda vas a generarte ese indicador, ¿ya? Pero como estamos viendo el cuadro magisterial que ve a la institución como un todo, ¿cierto? No podemos poner especificaciones de cada una de las unidades. Eso sí, para los tableros de cada unidad. ¿Se va entendiendo? Tenemos siguiente, perspectiva de aprendizaje y crecimiento, objetivo, fortalecer el compromiso del personal. Perfecto, aquí está, en la línea 11, ¿sí? Entonces, indicador porcentaje de ausentismo por licencias médicas, ¿ya? Entonces, compromiso del personal, ¿cierto? Entonces, acá tenemos porcentaje de ausentismo. El tema de licencias médicas podemos generar dos métricas, una por licencia médica y otro ausentismo por nada. Es decir, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Porque no están llegando a trabajar, ¿sí? Y ahí podemos analizar esa información. Ya, y aquí tú tienes la métrica lista. O si ustedes ya hicieron la pesquisa, ¿sí? Me gusta esa palabra, hicieron la pesquisa de que la mayoría del ausentismo es por licencia médica, de frentón vamos a hacer el indicador de ausentismo por licencia médica y vamos a analizar entonces qué está pasando. Ahora, si el indicador se llama ausentismo por licencia médica, bueno, la métrica también va a tener que ser número de días ausentes por licencias médicas, ¿ya? Entonces, si queremos el porcentaje de ausentismo nada más, puede ser número de días ausentes dividido días proyectados en el trabajo. ¿Ya? Entonces la idea es que eso sea, tú dices ahí disminuir 15%, ¿sí? Por lo tanto va a tener que ser una diferencia, porque si digo números ausentes con números proyectados en el trabajo, ojalá sea el 1%, ¿cierto? Porque 1 dividido en 30, ¿cierto? Porque estás contando el número de días ausentes, ¿ya? Si quieres disminución en un 15%, la métrica tiene que responder a tu meta, por lo tanto, tiene que ser porcentaje de ausentismo de este periodo dividido el porcentaje de ausentismo del periodo de atrás, y ahí puedo hacer una métrica de disminución del 15% con respecto al periodo anterior, ¿te das cuenta? Pero esta división te da un número que ojalá sea 0, ¿cierto? O máximo hasta, no sé, un 2%. Y esa podría ser la meta, ¿ya? Dice, periodicidad semestral, vamos a analizar los ausentismos semestrales, ¿ya? Eso lo podemos hacer anual si tenemos la información, recuerda. ¿Ya? Ahí tenemos Departamento de Desarrollo Organizacional, perfecto. Ese sería DEPTO Desarrollo Organizacional. ¿Y cuál podría ser la iniciativa? Generar programa de, no sé, mejoramiento de clima laboral, porque quizás las licencias médicas son por temas de salud mental, entonces eso va a ir mejorando, entonces yo tengo que generar ahí la acción, ¿sí? Brenda dice, perspectiva de beneficiarios, proporcionar atención de calidad, ya, que es nuestra línea 5, indicador, número de beneficiarios con medidas de prevención de eventos adversos, ya, entonces estamos viendo como midiendo la parte como negativa, ¿no? Como la no calidad, ¿sí? Entonces, y ahí tenemos la métrica, número de beneficiarios con las medidas de prevención de eventos adversos instalados en un mes determinado, dividido el total de beneficiarios en el mes determinado, y que sea el 95% de cumplimiento, ¿ya? Perfecto. Y ahí también podemos pensar en quizás no solamente hacer una medida, sino que hacer más de una medida, ¿ya? Es decir, acá estamos diciendo, bueno, el número de beneficiarios dividido el total, que debería haber sido en el mes, ¿sí? Pero podemos medirlo también, estamos viendo los eventos adversos, es decir, este indicador está focalizado en la no calidad más que en la calidad.
¿Ya? Entonces ahí también podríamos analizar, ¿cierto? Un porcentaje quizás de que las personas digan o representen en términos de calidad cómo fue su atención, ¿ya? Y ahí medimos realmente la calidad en vez de la no calidad. Pero puede haber un indicador de calidad y no calidad, pero ambos pueden medir entonces el objetivo de atenciones de calidad, ¿sí? 95% le pusieron, perfecto. La periodicidad mensual, dice, y la enfermera supervisora. Entonces, ¿cuál sería aquí una propuesta de iniciativa para reducir, ¿cierto?, las prevenciones de eventos adversos? Cumplimiento de protocolo, por ejemplo, ¿cierto? Generar un protocolo de atención o controlar el cumplimiento del protocolo de atención, supervisar, ¿cierto? Algo con respecto a, no sé si lo tienen, ¿cierto? Que haga protocolo de eventos adversos, de atención para evitar eventos adversos, por ejemplo, ¿ya? Ahí va a depender ya de la naturaleza de sus propias ideas, ¿no? Luego Claudia dice mejorar la infraestructura y equipamiento que generen ese objetivo, capacitar personal de salud en dichas patologías, educar a la población mediante papelería. Claro, ese serían entonces iniciativas de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿cierto? Súper. Acá Fresia dice perspectiva de usuarios, ¿ya? Objetivo de satisfacción de la demanda de atención, ¿ya? Me imagino que podría relacionarse aquí a acceso a las prestaciones de salud, que incluye la satisfacción de la demanda, ¿no? Porcentaje de egresos con alta ambulatoria, y la métrica sería número de egresos, hospitalización domiciliaria al mes, dividido número de egresos de atención ambulatoria al mes, el 10%. Es decir, el número de egresos de hospitalización domiciliaria al mes dividido el número de egresos de atención ambulatoria al mes tiene que ser solamente un 10%. ¿Ya? Ahí los entendidos del área se manejarán. Entiendo que solamente que la hospitalización domiciliaria debería representar el 10% del total de las atenciones ambulatorias. ¿Ya? ¿Se entiende? Dice Brenda, no me queda claro qué se refiere con iniciativa. Al valor agregado, no, iniciativa, recuerda que lo habíamos visto en la clase pasada. La iniciativa es un programa propiamente tal que no tiene que ver con el quehacer normal de la institución, sino que es algo extra que le tengo que poner recursos, ya, es decir, acciones, programas de corta duración, de duración limitada a la periodicidad de cumplimiento para poder mejorar realmente ese objetivo. Es decir, no las acciones diarias me van a permitir mejorar ciertos indicadores, quizás me permitan mantenerlos igual que el año anterior, pero para poder mejorar un poco, ¿cierto? Tengo que hacer iniciativas, actividades, tengo que generar reuniones, capacitar, tengo que hacer un programa, ¿cierto? Algo tengo que hacer para poder ir mejorando cada vez más, ¿sí? Se me equivoqué, la iniciativa ya se aplica en encuestas de satisfacción de usuario, capacitar y funcionar eso de calidad de atención, perfecto. Que me estaba hablando de la perspectiva beneficiaria de proporcionar calidad de atención. Entonces el indicador, porcentaje de pacientes satisfechos, ya me parece perfecto. Y métrica, entonces número de pacientes encuestados satisfechos con el total de pacientes, ya, entonces es exacto. De los satisfechos dividido total de pacientes encuestados. Porque podemos tener 1000 pacientes y solamente los encuestados satisfechos son 10, pero porque encuestamos a 10, ya no nos costó, ¿cierto? Nos costó encuestar a más, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, de los encuestados, que el más del 90% estén felices, estén satisfechos. Perfecto, trimestral. Dice iniciativa calidad de atención, puede ser un programa de calidad de atención. Acuérdense que tiene que ser una actividad, algo que le pongamos recursos. Ese programa va a generar, ¿cierto? No sé, un protocolo de atención, saludar al principio, despedirse al final, qué sé yo, ¿cierto? Que algo que sirva, algo distinto a lo que hacemos constantemente para que eso finalmente sea
satisfactorio, ¿ya? Por ejemplo, el encargado de OIRS, no sé si es que él hace las atenciones, por lo tanto, no sé si él puede ser responsable de mejorar la calidad de atención, ¿sí? Para los usuarios. Él puede ser el encargado de alguna iniciativa como generar las encuestas, ¿ya? Y eso hay que ponerlo, generar las encuestas, entonces. Y el de OIRS sí puede ser el encargado de generar las encuestas, pero también los encargados, los responsables son cada una de las unidades, de las subdirecciones, tiene que, ¿cierto?, ser responsable de decirle a sus trabajadores de sus unidades que se dediquen a generar una atención, porque es diferente, ¿cierto?, como el trato al cliente con diferentes tipos de especialistas. Entonces, no cuesta nada, ¿cierto?, ser un poquito más cordial, un poquito más empático, y eso quizás el responsable de que cada unidad lo puede ir supervisando, ¿sí? Por ejemplo. Bien, me parece perfecto. No sé tu nombre porque hay un número de ruta ahí, pero perfecto. Mira, tengo hartos que participan, me encanta que participen, así que eso es bueno, pero acá, como se me baja el chat, logro ver algunos, ¿ya? Así que, perdón si no leo los suyos, pero aquí estoy, ¿en cuál estoy? Dice Palmira, ¿sí? Dice, perspectiva beneficiaria, asegurar acceso a prestaciones de salud, entonces el primero que teníamos, entonces dice, el uso de la credencial de identificación por todo el equipo de salud favorece el acceso a los servicios que ofrece el sistema de salud. Entonces el indicador puede ser número de funcionarios del hospital que usan credencial dividido por el número de funcionarios que pertenecen al hospital, o sea, sobre el 95% que utilice la credencial, ¿ya? Y eso me suena más a un indicador de perspectiva de aprendizaje y crecimiento que tiene que ver más con cultura, o sea, cultura de utilizar las credenciales, porque eso nos va indirectamente a pegar en el objetivo de tener más acceso, ¿cierto? Que es lo que dice que favorece el acceso a los servicios que ofrece el sistema de salud. Entonces van a tener menos objetivos, van a tener menos problemas en moverse, en solicitar acceso, por lo tanto, la utilización propiamente tal no es un indicador, ¿cierto?, muy estratégico, pero sí me va a favorecer el acceso a ciertas cosas, por lo tanto lo dejaría como quizás una iniciativa, ¿sí?, de un indicador de aprendizaje y crecimiento, ¿ya? Dicen, y dice tarde, lo que comprendí, uno de economía, dice, asegurar un cobro respectivo a las prestaciones, ¿ya? Mantener la sostenibilidad del hospital autogestionado. Ese sería, me imagino, el nombre del indicador para algún objetivo. Porcentaje de ingresos con copago correspondiente a gastos de insumos y procedimientos ejecutados. ¿Ya? Ahí falta, ¿sí?, la métrica. Tenemos que analizar bien cuál podría ser la métrica para saber cuál es el objetivo del indicador que estás proponiendo. ¿Ya? Iniciativa de atención eficiente y oportuna, pabellones oportunos. Exámenes prequirúrgicos, pabellón de corto plazo. En las atenciones oportunas, quizás las atenciones oportunas pueden estar aquí en el proceso interno para garantizar la eficiencia con estándar de atención, ¿cierto? Ahí podría ir quizás ese indicador. Ah, es Yasna, ya, súper bien Yasna, entonces tu indicador. Ah, perfecto, es asegurar la ejecución presupuestaria, que es este de acá, ¿no, Ana? Sí. Ahí está, porcentaje de egresos con copago correspondiente a gasto de insumos y procedimientos ejecutados. Entonces la idea es, el indicador es ese, ¿sí? La métrica, número de altas que cumplen con copago acorde al procedimiento por total de procedimientos realizados. ¿Ya? Entonces la idea es que la mayor parte de las altas cumplan, ¿cierto?, el copago, ¿sí? Por lo tanto, ojalá, recuerden siempre poner mayor o igual, porque si pones exactamente 90%, si es 91 ya no cumple. Así que tiene que ser mayor o igual al 90%. Perfecto.
Ya, recuerden que los indicadores de la iniciativa financiera no tienen iniciativa, no aplica, ¿ya? Y acá lo podemos analizar de forma trimestral o semestral, ¿cierto? Pero semestral pusiste tú, semestral pongo acá, y las iniciativas en las perspectivas financieras no aplican porque se hacen en procesos, ¿ya? Sobre todo en las áreas financieras de cada uno. Súper. Bien, creo que ya leí todo lo que me incluyeron, ¿ya? Lo importante de esto, ¿cierto? Probablemente no vamos a llegar a hacer el cuadro de mando integral acá, pero se dan cuenta que ya agarraron, ¿sí? Cuál es la forma de hacerlo, ¿ya? Que esto finalmente, claro, es una capacitación para que ustedes aprendan y conozcan cuál es la forma del qué hacer, cómo podemos nosotros trabajar los cuadros de mando integral, para qué sirven, cómo se llenan, que ustedes conozcan, ¿sí? Qué tipo de indicadores podemos proponer, pero lo importante y lo que quiero que se lleven de esto, ¿cierto? Es que esta es una herramienta estratégica, por lo tanto, todas las cosas, todos los indicadores que sean más a nivel de procesos, de áreas específicas, de unidades, ¿cierto? De qué hacer de mi unidad propiamente tal, no van a ir acá, ¿ya? Esto tiene que ver a la organización como un todo. Pero esto después, bueno, yo digo, ¿y cómo yo voy a mejorar que los pacientes sean satisfechos? ¿Cómo voy a mejorar la satisfacción usuaria? Y quizás yo desde mi unidad que veo, por ejemplo, el cumplimiento de los ciertos protocolos, ¿sí? O algo tengo que ver yo, lo que ustedes decían también con respecto a esto, ay, se me olvidó la palabra, que decía al principio, el primero que vimos que era muy específico, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Los sumarios, ¿cierto? Así que yo soy una unidad que ve sumarios, bueno, aquí yo tengo la oportunidad de generar mi tablero de control de mi área, y yo digo, bueno, si los sumarios son todos resueltos, entonces mejoramos nuestro estándar de atención. Perfecto, lo pongo en el indicador de mi unidad. Pero acá vemos algo, ¿cierto? Que la perspectiva, sobre todo beneficiarios, algo que el paciente esté sintiendo, y aquí van generalmente los indicadores de calidad. Estoy atendiendo con la rapidez esperada, con la accesibilidad o cobertura esperada, con la seguridad esperada. Tengo que poner esos tres tipos de indicadores sí o sí en la perspectiva beneficiaria, ¿cierto? En la perspectiva de proceso interno tengo que poner de eficacia y de eficiencia, ¿ya? En financiera tengo que poner de economía. En aprendizaje y crecimiento también tengo que poner de mejora y trabajo, inyectar recursos en mi personal, en la parte del sistema de información, los sistemas, ¿cierto? Que estén en tiempo real, que todos los procesos estén documentalizados, que estén estructurados, temas de cultura organizacional, de capacitaciones, todo eso en aprendizaje y crecimiento. Y una vez consiguiendo cada uno de ellos, voy a lograr a mi último objetivo, que se acuerda que era este, de aumentar la confianza en la comunidad. Por lo tanto, el aumentar la confianza quizás le tengo que poner más de un indicador, ¿ya? Porque es uno de los objetivos finales que tienen que representar realmente, entonces, desde quizás más de un punto de vista al hospital. Entonces ahí vimos los indicadores de proceso, producto y resultados. Quizás ese va a tener uno de producto, es decir, estamos haciendo lo que realmente tenemos que hacer, y de resultado. Estamos mejorando a largo plazo, ¿sí? La salud de nuestra comunidad, ¿sí? Estamos brindando realmente la seguridad de atención que queremos, lo valoran nuestros beneficiarios, y hay un montón de indicadores que claramente va a depender de su trabajo, de su juicio directivo, de su trabajo con el equipo de control de gestión y planificación que tengan allá. Y bueno, no sé si tienen alguna duda final, alguna consulta con respecto a esto. ¿Preguntas, dudas? Espero que les haya quedado claro cómo trabajar quizás un cuadro de mando integral. Patricio. Profe, sí, la última consulta. Dime. A partir de este mapa estratégico y de acuerdo al objetivo, leí por ahí el concepto de centro de gravedad estratégico. En este caso, ¿cuál se definiría como centro de gravedad estratégico? Ahí va a depender mucho
Ese concepto se relaciona, bueno, va a depender del autor que lo indique, pero se relaciona mucho con los ejes estratégicos que tienen establecidos, ¿cierto?, los mapas. Es decir, cuál es lo más importante, cuál es como lo que le da el equilibrio al mapa estratégico. Y en este caso yo creo que para su caso es el cumplimiento, ¿sí?, de lo que es la propuesta de valor. Es decir, el centro de gravedad sí o sí tiene que ser la representación de la seguridad al paciente, la eficiencia de la atención con estándar de calidad, la cobertura, la accesibilidad, que era lo que principalmente ustedes tenían, ¿sí?, en las propuestas de mapa que yo pude revisar, ¿ya? Entonces yo creo que eso es principalmente lo más importante, ¿cierto?, de un mapa estratégico que tienen que mostrar cuando hacen la rendición de cuentas, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, consulta final, espero que haya quedado claro, algún comentario quizás que quieran conversar algo, retroalimentar, ¿sí? ¿Algo que quisieran comentar? En el chat los leo. Gracias, dice. Ok. Bueno, por mi parte entonces espero que les haya quedado claro con respecto a esto de control de gestión, ¿cierto? Que primero se tiene que ser estratégico, luego táctico, luego operativo. Y bueno, a mí me encanta Iquique, así que espero algún día poder irlos a visitar y ahí quizás me pueden mostrar lo que están haciendo, a ver si les puedo aportar mucho más quizás in situ. ¿Ya? Así que muchas gracias a ustedes por estar acá, por quedarse, y espero que les haya quedado claro. Muchas gracias a ustedes. Perfecto, gracias. Gracias. Gracias, que estén bien. Igualmente, chao. Una última pregunta. Dígame. El tema de la evaluación de este curso, ¿cómo va a ser? Mira, tengo que hacer otra cápsula más para la siguiente semana para que les sirva para la evaluación finalmente, que es una suerte quizás de resumen. Y ahí se va a enviar un formulario. Entonces yo voy a hacer unas preguntas y se hace un formulario para la evaluación que va a ser durante la próxima semana. Mariana, no sé si me puedes corroborar la información. ¿Me escuchas, Javiera? Sí. Sí, es como tú comentas, exactamente así. Ya, perfecto. Así que voy a hacer una cápsula y ahí ustedes tendrán un formulario que se les enviará un link, me imagino, o lo subirán a la plataforma. Y ahí, bueno, se les va a indicar todo entonces cómo hacerlo. ¿Ya? ¿Tiene clave o no? Ok, muchas gracias. Listo, que estén bien, chao, nos vemos. Mariana, te dejo entonces muchas gracias. Ahí estamos conversando y te envío las cápsulas que dejo hoy viernes. Sí, hoy día en la noche. Ya, perfecto. Igual ahí el Marcelo queda atento a todo, como la clase está grabada, entonces la visualiza nuevamente para quedar al tanto si tiene alguna duda y las contesta igual que los correos. Y pucha, muchas gracias por tu clase, muchas gracias a todos por la participación, que tengan un buen fin de semana, que descansen y nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Ya, muchas gracias, que estén bien, Chao. chao, que les vaya bien. Chao, Chao, chao. gracias. Chao. Buen fin de semana.